Hola, ¿cómo estáis? Soy Enrique Aranaz y en el día de hoy os hablaré de cómo configurar un menú de páginas y de los distintos usos que le podéis dar a los marcadores para hacer que vuestros informes sean interactivos, dinámicos y visualmente más ordenados y atractivos. Los marcadores son una herramienta de Power BI que nos va a permitir capturar el estado actual de una página del informe, tanto los objetos gráficos que vemos en él como incluso los filtros que en ese momento tengamos aplicados si así lo configuramos. Les podemos dar distintos usos. Os voy a mostrar 4 de ellos que he utilizado en este informe. Un primer uso, el más común, es alternar entre distintas vistas para una página. Por ejemplo, en este caso, yo tengo un grupo de marcadores que me permite cambiar entre dos objetos visuales, mostrando uno u otro. Puedes configurar un marcador para mostrar u ocultar tantos objetos gráficos como quieras, incluso cambiar la apariencia completa del informe. Un segundo uso sería para ocultar o mostrar segmentaciones. En este caso, yo he creado varios marcadores que me permiten mostrar un panel de filtros, borrarlo o incluso ocultarlo. Un tercer uso sería crear, por ejemplo, un botón que mostrara información relevante sobre nuestro informe. Por último, podemos crear varios marcadores que nos sirvan para presentar de forma ordenada un informe, creando una historia de datos para mostrar de la mejor forma posible el problema de negocio que estemos viendo. Cada página de esa presentación puede incluir tanto cualquier vista de una página determinada como segmentaciones y filtros específicos. Vayamos ahora a ver cómo podemos implementar los marcadores. Supongamos que queremos alternar entre un gráfico de ventas y un gráfico de dispersión. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es crear los nombres para ambos marcadores. Para ello, vamos al menú Ver y vamos al submenú Marcadores. En el panel Marcadores le damos a Agregar y creamos un nombre para el marcador. En este caso le podemos llamar Ver Ventas y creamos otro marcador que podríamos llamarle Ver Matriz. Los marcadores se pueden asignar a un botón individual, en este caso serían marcadores individuales, como lo tengo yo aquí en el caso del botón de información, o para usar a modo de segmentación, eligiendo entre distintas opciones, como es nuestro caso. Para utilizarlo de esta forma, tenemos que agruparlo. Para agruparlo, simplemente nos posicionamos sobre cualquiera de los marcadores que acabamos de crear y le damos a agrupar. Nos crea un nombre por defecto que podríamos cambiar. Vemos que ya tenemos el primer marcador y podríamos arrastrar el siguiente. Y para que tuviera un nombre más claro, pues simplemente podríamos dar un doble clic y ponerle un nombre que fuera más específico, como por ejemplo Matriz Ventas. Una vez creados los marcadores, faltaría por asignar la vista que va a capturar cada uno de ellos. Para ello, nos vamos al menú Ver, marcamos Selección, nos aparece el panel Selección y supongamos que queremos crear el marcador Ventas, asignarle una vista. Eso quiere decir que nos debería mostrar únicamente el gráfico de las ventas y ocultar el gráfico de la matriz. Seleccionamos el gráfico de la matriz, le ponéis un nombre descriptivo y como veis aquí aparece que no está oculto, sino que se muestra. Lo desmarcamos de tal forma que ya no se muestre y posicionándonos en el marcador Ventas, le damos a actualizar. A la hora de actualizar hay distintas opciones. Si queréis hacerlo de tal forma que únicamente el marcador afecte a los objetos visuales y no a los datos, tenéis que desmarcar la opción Datos.
que sería en este caso lo más correcto, permitiendo así que las segmentaciones que haya realizado el usuario se mantengan. Entonces desmarcamos datos, volvemos, le damos a actualizar y ya tenemos nuestro primer marcador creado. Para hacer lo mismo con el marcador matriz, vamos a matriz. Bien, en este caso, en este marcador, lo que no queremos es que aparezca el gráfico de las ventas mensuales. Lo seleccionamos, vemos cuál es, aquí está, le ponéis un nombre descriptivo y lo ocultáis. ¿Ya? Una vez que está oculto, lo situáis el otro gráfico de forma correcta y yendo al marcador matriz, volvéis a desmarcar la opción datos y le dais a actualizar. Ahora, si marcamos aquí cualquiera de los marcadores, veis que ya de forma correcta está alternando entre uno y otro. Ya faltaría tan solo crear el navegador de marcadores. Para ello vamos al menú Insertar y le damos a Navegador de marcadores. Veis que por defecto nos salen todos los marcadores que tengamos, entonces tenemos que ir al menú de configuración, donde pone marcadores y seleccionamos el grupo. En este caso el grupo que queremos es el de matriz ventas. Como veis, únicamente nos salen ahora los dos marcadores que tenemos. Algo muy importante es que por defecto os coge el nombre que hayáis puesto. En este caso convendría cambiarlo y ponerle un nombre que sea más adecuado, como en el caso que he puesto yo, matriz cartera riesgo o ventas mensuales. Para ello, recordar que simplemente tenéis que ir al grupo y cambiar los nombres que hemos puesto por uno que sea más descriptivo, que sea el que vaya a ver el usuario. Os cuento por último cómo configurar el navegador de marcadores. Seleccionáis el navegador, le dais a formato y tendríamos tres partes. Una primera parte que sería qué ocurre el botón que hemos seleccionado. Los que no tenemos seleccionados serían los determinados por defecto. Y por último, lo que ocurre cuando pasamos el cursor por encima. Estas tres partes, digamos, podemos configurarlas. Vamos a estilo, seleccionamos, podemos seleccionar valor predeterminado, qué ocurre cuando mantenemos el puntero o cuando está seleccionado. Le podéis dar distintos formatos. En este caso, yo para predeterminado le he puesto color de fuente verde y sin relleno, un relleno transparente. Para el caso de que seleccionemos, le he puesto un color de fuente blanco y un verde un poquito más oscuro. Y para el caso en el que estemos navegando, pasando el puntero por encima, un blanco con un verde clarito por encima de fondo. Habría más opciones ya, pero esas serían, digamos, las más interesantes. Vayamos a continuación a ver los marcadores que he creado para mostrar u ocultar segmentaciones. Como veis, tenemos un primer botón que lo que hace es mostrar las segmentaciones. Para ello, simplemente vais al panel Selección, ocultáis el resto de elementos, es decir, la segmentación y estos dos botones, y yendo a marcadores, en este caso yo le he llamado Ver filtro, os posicionáis y le dais a actualizar. Como veis, yo aquí tengo desmarcados los datos porque quiero que la segmentación que haya elegido, que esté elegida, se mantenga. Ya, en este caso, le dais a actualizar y tendríamos creado el marcador filtro. Para asignarlo a este botón, simplemente posicionáis sobre él y en el menú Formato, donde pone Acción, seleccionáis qué tipo, marcador, y seleccionáis el marcador que en este caso sería Ver filtro. Para el caso del botón que lo que nos hace es ocultar las segmentaciones, el proceso es el mismo. Le ponemos un nombre, en este caso no ver filtros, y con los botones y la segmentación oculta le damos a actualizar. En este caso ocurre como en el caso anterior, datos, la opción datos desmarcada para que se mantenga la segmentación que haya seleccionado el usuario.
Y por último, este botón que lo que hace es desmarcar las segmentaciones en el caso de que tengamos alguna, es distinto ya que no utilizamos un marcador, sino que lo que hacemos es generamos una acción. Vamos a marcar el botón y yendo a formato, en acción, elegimos la acción borrar todas las segmentaciones. Para crear el marcador, que lo que hace es presentar información de ayuda, simplemente lo que tenéis que hacer es crear una diapositiva en PowerPoint, importáis esa imagen y creáis un marcador que lo que haga es que la superponga con una transparencia, le dais a esa imagen una transparencia, por ejemplo, del 60% para que se vea el fondo, os lo muestro a continuación. En tamaño y estilo, fondo, le ponéis una transparencia, por ejemplo, del 60%, de tal forma que creáis dos marcadores. Un primer marcador que lo que hace es, cuando presionáis el botón, hace que se superponga esta imagen, y un segundo marcador que cuando pulsáis sobre la misma imagen, la vuelva a ocultar. Vayamos ahora a ver cómo podemos crear un navegador de páginas. Para ello vamos al menú Insertar y donde pone Insertar botones, le damos a Navegador y elegimos Navegador de páginas. Por defecto os va a recoger todas las páginas del informe. Si quisierais únicamente seleccionar un número determinado de páginas, iríais a Opciones, Páginas, y donde pone Mostrar podríais seleccionar aquellas que deseáis incorporar. Como veis, a mis páginas le he añadido yo un Unicode. Para crearlo, simplemente podéis hacer doble clic sobre la página y darle al símbolo de Windows y a punto, y os saldrá una lista de emoticones y de carácter que simplemente seleccionando uno lo añadiríais al nombre de la página. La otra opción es que vayáis a una de las muchas páginas que hay en internet. Yo os voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo, y allí podéis elegir entre un gran número de emojis. Simplemente os posicionáis encima del emoji, le dais copiar y lo lleváis a vuestro informe, y estando ya ahí simplemente le dais a pegar control V y pegáis el icono. En cuanto a las opciones más interesantes para configurar el navegador, comentaros brevemente que podéis elegir el tipo de forma. Por defecto os va a salir rectángulo, pero podéis darle una forma de paralelogramo, de óvalo. Podéis incluso elegir el porcentaje de esquina redondeada si queréis para vuestro navegador, etc. La otra opción que deberíais conocer para configurar el navegador es el submenú Estilo, en el que podéis aplicar una configuración a cada uno de los estados del menú. Valor predeterminado se refiere a aquellas páginas que no están seleccionadas, a las que podéis dar un color de texto y un color de fondo. Si cambiáis de valor predeterminado a seleccionado, pues os saldría para aquel elemento del menú que estáis mostrando, que tenéis seleccionado. Un efecto interesante es crear un efecto desplazamiento, por ejemplo, al mantener el puntero encima del botón, que he creado yo aquí, que como veis se produce un efecto desplazamiento. Eso lo conseguís con espaciado. Por ejemplo, imaginemos que queremos que cuando seleccionemos un elemento del menú se produzca un desplazamiento y queremos que cambie el tipo de la fuente, por ejemplo, a un color rojo. ¿Veis? Se ha producido un desplazamiento. Ese desplazamiento puede ser mayor o menor según establezcáis el espaciado. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado de utilidad. Recordaros que subo vídeos de Power BI cada semana y que en próximos vídeos hablaremos también de Microsoft Fabric, orientado, eso sí, a analistas y usuarios de Power BI. Espero veros por aquí.